Hola mis amigos, hola a todos mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza, su canal. Muchas gracias, mi nombre es Omar. Gracias por acompañarnos. Como cada semana es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Es un placer para mí estar a través de estas clases, en este caso del canon de doctrina y convenios que estamos estudiando este año. Nos corresponde ya la semana del 10 de marzo al 16 de marzo. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que vamos a disfrutarlo. Ya estamos en el episodio 11. Nos corresponde esta semana lo que es Doctrina y Convenios, sección 20 al 22. Como ya saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido a los demás. Y obviamente todos edificarnos en poder venir a Cristo, conocer la historia de la iglesia, conocer historias de fe, historias que nos acercan más a Jesucristo, que nos acercan más obviamente al Evangelio, que nos acercan más a la iglesia, y de esa manera nuestra fe, nuestro testimonio puede aumentar. Así que te invito a que te puedas sumergir en esta clase, en este episodio, y lo podamos disfrutar juntos. Ya estamos en marzo, por si acaso, así que a disfrutarlo. El título de la clase el día de hoy es El origen de la Iglesia de Cristo. Así se llama. Poderoso título. Hoy veremos el origen de la Iglesia de Cristo. Ya había llegado el momento de tanta profecía, así que había llegado el día y el mundo estaría listo para recibirlo. Es una imagen que la vemos lo que vemos en pantalla de cómo se empezó la iglesia, ¿verdad? Con 6 testigos que tenía que ser según la ley que pedía la ley de Estados Unidos para poder poner una iglesia, ya lo veremos, pero un pequeño grupo se reunió para poder dar inicio a la restauración de la iglesia y vemos el día de hoy cómo ha crecido y cómo sigue creciendo y veremos que seguirá creciendo más. Y eso es importante y eso es bueno. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, les invito para que podamos disfrutar esta clase. Muchas gracias por sus comentarios, gracias también por suscribirse. Veo que algunos ya están adelantados. Ah, qué bien, qué bueno. Si lo estás escudriñando, mi amigo, concienzudamente y estás adelantado, qué bueno, porque eso te va a ayudar solamente estas clases a poder repasarlo, a poderlos entender más. No es la idea correr, sino poder escudriñarla, sumergirse en eso y que quede pues huellas en nuestro estudio, en nuestras vidas, que ese es el objetivo. Ok, así que felicitaciones a todos, gracias por sus comentarios, gracias por darle like, que la manito hacia arriba y porque si no les gusta pues también le pueden dar con gusto y alegría, no se sientan mal que no les gustó la clase, así que aquí hay libertad para todos. Ok, así que vamos a disfrutar la clase, que ese es el objetivo de estas clases semanales que doy. El día de hoy veremos 3 capítulos, lo que son 20, 21 y 22, que pocas hojas, así que nos corresponde un promedio de 6 hojas, 5 hojas y media más o menos, la cual estudiaremos hoy día. Eh, Ahí vemos algunas imágenes, miren, muy candentes las imágenes, ¿verdad? Pero eso es para que lo podamos entender. Como ya saben, antes de poder ver las clases, antes de poder ver los temas de doctrina y convenios o las secciones, tenemos que saber la historia. La historia es muy amplia y obviamente que les va eh, tengo que narrarla para poderla entender por qué se dieron estas secciones, ¿verdad? ¿Y por dónde deberíamos empezar el día de hoy? Entonces es para ver estas secciones, la pregunta es, tal vez deberíamos volver a la época en que Juan, sí, el apóstol Juan el amado, fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Se acuerdan? Eso está alrededor del año 90 después de Cristo. Eso está pues en lo que vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Los últimos libros que se escribieron. Para entonces, en ese tiempo, estoy recordando eso, para entenderlo ahorita lo van a ir entendiendo, para entonces muchas de las congregaciones cristianas en ese entonces habían empezado a introducir ideas paganas en la verdadera iglesia de Dios. Hermano, ¿y de qué iglesias está hablando usted? ¿De qué congregaciones? Bueno, como saben, cuando obviamente Cristo resucita, restaura su iglesia, bueno, funda la iglesia, hace su iglesia,
Pero esa iglesia obviamente se empieza a ir a diferentes lugares a través de Pablo, a través de los apóstoles. Habían en diferentes lugares, pero como ya se saben en las cartas a los apóstoles, en la carta que hacía Pablo a las diferentes ramas de las iglesias, de los tesalonicenses, a los hebreos, a diferentes lugares que se hacía en Grecia, en todos lugares, obviamente él poco a poco se va dando cuenta que mientras él iba a otros lugares ya empezaba la apostasía en ese lugar. O sea, es decir, se empezaba a tergiversar la doctrina. Entonces ya el último apóstol que queda, que viene a ser Juan, que está en la isla de Patmos, que está escribiendo el Apocalipsis, para entonces ya muchas de las congregaciones cristianas que habían empezado a introducir ideas paganas, pues, ¿no? Tergiversar en la verdadera iglesia de Dios. Es decir, la apostasía había ya o había empezado o ya estaba en marcha. Y digo Juan porque era el último apóstol que quedaba vivo. Yo, Juan, es el mismo apóstol que está vivo, por cierto. Ahora, 100 años después, es decir, más o menos para que tengan una idea, 100 años después, que quiere decir más o menos 200 años después de Cristo, el poder de administrar las ordenanzas divinas ya había desaparecido. Sí, mi amigo. Así dice el hermano. ¿Y dónde dice eso? Bueno, eso tienes que leerlo, ¿ah? Tienes que meterte y sumergirte en el origen de la iglesia, que ya viene a ser, o la pérdida de la iglesia, que viene a ser más o menos los cálculos que hacen los estudiosos, que en el año 200 después de Cristo ya las ordenanzas divinas y correctas ya habían desaparecido. Obviamente la iglesia católica ya reinaba en el lugar, empezaba a reinar y había tergiversado varias cosas, y las otras que existían pequeñas, pequeñas, muy pequeñas, obviamente también habían tergiversado porque el sacerdocio ya no se encontraba. Hablando de la apostasía, por cierto, Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia, comentó, se dice que el sacerdocio fue quitado de la iglesia, dijo él. Pero no es así. La iglesia se fue del sacerdocio y continuó viajando por el desierto. Se apartó de los mandamientos del Señor e instituyó otras ordenanzas. Lo voy a repetir porque esto es muy importante lo que dijo Brigham Young. Eso lo dijo en su diario de discursos. Él tiene un libro, el diario de discursos del presidente Brigham Young. Tiene varios volúmenes, y así que a buscarlo. Él dice ahí, se dice que el sacerdocio fue quitado de la iglesia. Él dice eso, ¿no? ¿Verdad? Siempre se menciona que el sacerdocio se le quitó a la iglesia. No es así, dice el presidente Young. Él dice, la iglesia se fue del sacerdocio. O sea, el sacerdocio lo dejó ahí y la iglesia se retiró. Y continuó viajando por el desierto. La iglesia se apartó de los mandamientos del Señor e instituyó otras ordenanzas. O sea que el sacerdocio sigue presente, pero la que se fue es la iglesia. En otras palabras, el sacerdocio nunca se contaminó, nunca se mezcló, nunca apostató. Lo que apostató fue la iglesia. La iglesia se apartó y se fue al desierto, dijo Brigham Young. Fin de la cita, por cierto. Después de más de 1700 años después de ese tiempo, no hubo un alma en el hemisferio oriental, porque allí es en el oriente, que pudiera realizar ni siquiera pues un bautismo en lo que los cielos reconocieran. Es decir, apostasía total. La iglesia de la que se hablaba Juan había sido llevada al desierto, dijo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, por eso lo dijo Brigham Young. Juan el Amado dijo que la iglesia había sido llevada al desierto y en eso se basa Brigham Young. Pero un nuevo día pues había llegado, ya pasó mucho tiempo, 1700 años habían pasado, uno en el que esa iglesia salía del desierto, clara como la luna, hermosa como el sol y terrible como un ejército con banderas, dice en Doctrina y Convenios 5:14, ya tenía que aparecer. Ahora, José Smith y Oliver, habían recibido el sacerdocio 10 meses antes. ¿Se acuerdan? El año 1829, estamos en el año 1830. Por cierto, 10 meses antes, José Smith y Oliver Cowdery recibieron el sacerdocio.
Durante meses ellos tuvieron el poder de establecer la iglesia, pero faltaba pues una cosa muy importante. ¿Qué es lo que faltaba? El libro de Mormón. ¿Se acuerdan? Ellos lo terminan en el año 29, más o menos en junio, julio. Obviamente que lo tienen que escribir y eso lo tienen que dar a la imprenta, no se olviden, ¿se acuerdan? Eso es lo que mencionamos. Ya estamos en 1830, pues entonces ya estaba listo porque ya se terminaba de imprimir lo que era el libro de Mormón, entonces ya podían restaurar la iglesia. En agosto del año 1829, José Smith había hecho un contrato, ¿se acuerdan que les hablé también? Con Egbert Grandin, incluido Martin Harris, para publicar el libro. El contrato solo fue posible porque Martin Harris pues les prometió al señor Grandin, le prometió hipotecar su granja para pagar $3,000 por el costo de la publicación y porque tenía que salir el libro de Mormón. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ya todo está eso. Ahora, ¿por qué era importante? Pues porque contenía la plenitud del Evangelio, es decir, tenían que esperarse. ¿Ok? Tenían que esperarse, ellos tenían que esperarse que salga luz para que puedan, obviamente, poder restaurar la iglesia. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo hasta ahora, es un poquito de repente contradictorio, de repente medio oscuro que se puede explicar, pero la idea es esa. Lo que vemos en la imagen es como en la imagen izquierda superior o superior izquierda vemos a Juan el Amado que está haciendo pues sus profecías en el Apocalipsis y él fue el último profeta del Nuevo Testamento, el que escribió pues el Apocalipsis o sus últimos libros que fueron primera, segunda y tercera de Juan y obviamente después de ello ya no existieron apóstoles y la apostasía reinó. Por ejemplo, en la parte superior derecha vemos cómo se realiza pues el bautismo de niños. Eso no incluía al inicio de lo que viene a ser cuando es la fundación de la iglesia. En la parte inferior, en la parte izquierda, vemos las procesiones que realizan pues ciertas congregaciones en adoración de imágenes y en la parte derecha vemos cómo los sacerdotes supuestamente sacerdotes dicen tener el sacerdocio cuando se ha perdido y cuando la iglesia se ha ido al desierto, es decir, apostasía total. Pasaron 1700 años y obviamente el Señor decide restaurar nuevamente su iglesia. Martín Harris, hay que entender que llevó esa suma de dinero ya a la imprenta en esta billetera, lo que vemos en el lado izquierdo en la billetera, que es propiedad de Martín Harris alrededor de 1830, pues es de cuero, ¿no? Ahí lo ven en la parte izquierda superior, eso es una billetera donde llevó el dinero. ¿Ah? Eso está en Museo de la Historia de la Iglesia, la cual vemos en la parte superior izquierda, ¿verdad? Es la billetera de Martín Harris, ahí se llevó todo el dinero, pues el chan chan los dólares para que se pueda imprimir. Te cuento más de la historia adelantada, porque quizás no lo mencione más adelante, te lo voy a contar. Cuando la iglesia estaba en Nauvoo, como le llaman otros, o Nauvoo, como quieran llamarlos, en Illinois, ¿ya se acuerdan? Ahorita todavía lo vamos a ver más adelante, pero de repente no lo menciono ahorita. Cuando la iglesia estaba en Nauvoo, en Illinois, José Smith recibió una revelación en el año 41, 1841. ¿Para qué? Para construir el templo de Nauvoo y también una casa de alojamiento para forasteros que se llamó la Mansión de Nabú. Eso está en Doctrina y Convenios 124. ¿Qué es lo que hay con esto? Cuando comenzó la construcción de la Mansión de Nabú, colocaron una piedra angular. Siempre se acostumbra, costumbre mormona, pues, ¿no? Costumbre de nuestra iglesia. Colocaron una piedra angular y también tuvieron una ceremonia. Tal como ven en la imagen izquierda inferior, mírenlo ahí, en la piedra angular había una cavidad, un hueco, pues, entre las dos rocas que se usó como una cápsula de tiempo e incluía algunas monedas. Se acostumbra, algunos tienen esa costumbre de hacer cápsulas de tiempo. Cápsula de tiempo es que, un ejemplo, mi amigo, algunas familias, hay congregaciones, familias, ya esas son costumbres personales, ¿verdad? Se acostumbra a hacer cápsulas de tiempo, por ejemplo, tú ahorita puedes hacer, coges un billete de tu país, de tu localidad, y pones pues el año 2025, febrero, enero, marzo, cuando quieras hacerlo, pones una foto de tu familia, como somos ahora, los inventos que existen ahora, puedes poner una semilla, una comida, los chocolates, fotos o cosas
de repente significativas y eso se envuelve en lugares o se pone en lugares, por ejemplo, algo herméticos para que no pueda entrar la luz, para que no pueda entrar la humedad, el sol, cosas que puedan dañarlo con el tiempo y eso lo esconden. Entonces, de tal manera que un ejemplo lo puedes esconder en tu casa. En la parte que no sé, pues cómo vivirás, ¿verdad? Pero de repente tienes en la parte de atrás, tienes un lugar con un pequeño jardín, algo así, si es que tuvieses un árbol de la familia o al frente de tu casa, ahí hacen un hueco profundo y lo esconden y de tal manera que quieren verlo de aquí pues a 30 50 años de repente para que lo vean tus nietos, ahí se escribe, ¿no? Hemos dejado una cápsula de tiempo para ser vista en 50 años y puedan ver los cambios. Entonces imagínate que de aquí a 50 años lo puedan ver tus hijos, bueno, ya de repente sí, pues tus hijos, depende de la edad que tengan, o tus nietos o bisnietos, imagínate, ¿no? Ella es mi abuelita, él es mi abuelo, él es mi papá o mi mamá, etcétera. Y mira lo que existía en esa época o lo que se pensaba en esa época, qué sé yo, ¿no? En esta época, puedes ponerlo pues ahí en tu cápsula, en esta época ya se está pensando en robots. Pronto tendremos robots. Imagínate eso, verlo en 50 años, de repente ya hay robots. Entonces, todas esas cositas son cápsulas de tiempo, ¿no? Lo que se comía, etcétera, algún informe, algún diario puedes ponerlo. Y eso se acostumbró y eso es lo que hizo lo que vemos en la imagen. Eso es una cápsula de tiempo, ¿verdad? Para los que no sepan lo que es una cápsula del tiempo, entonces ahí lo pusieron, incluían algunas monedas, un periódico, pusieron también una Biblia, pero no solo eso. José Smith les pidió a todos que esperaran afuera porque quería agregar algo más. Entonces dijo, hey, no lo termines, no lo selles, esa piedra angular, yo quiero agregar algo más. ¿Y qué será pues lo que quiso poner José Smith? Bueno, te lo cuento, pues así que cruzó la calle, entró en su casa y regresó con el manuscrito original del Libro de Mormón y lo colocaron en la piedra angular. Mira, una vez más, no me prestaste atención seguro. Cruzó la calle y le entró a su casa. ¿Por qué? Porque el mesón estaba cerca a su casa, y regresó con el manuscrito original del Libro de Mormón. Hermano, las planchas no, pues mi amigo, no me hagas esa pregunta. El manuscrito original. Sí, esas hojas que escribió M. Smith, que se perdieron, que escribió Martin Harris, que se perdieron, que escribió Oliver Cowdery y parte de la familia Whitmer, ¿verdad? Algunos que escribieron. Todo eso es manuscrito original, que lo tenía José Smith, que era el dueño, obviamente, eso lo trajo él y lo puso allí. Hermano, ¿y la imprenta, no se te confunda, la imprenta, Oliver Cowdery tuvo que hacer una copia de ello y esa copia se fue a la imprenta. Ojo, habían dos. O el manuscrito original, que lo tenía José Smith, ¿por qué? Porque se perdía eso y se acababa todo, pues ya no había nada más, o otra vez a traducir no iba a ser posible. Y la copia es lo que se mandó a lo que impriman para el Libro de Mormón. Obviamente una vez que se imprimió el Libro de Mormón, José Smith verificó que todo coincidía y obviamente dio el acuerdo o dio la aprobación. Yo estoy hablando del año 41, o sea, ya pasaron más años, han pasado 11 años. Yo te estoy hablando de un futuro, también como una cápsula de tiempo. Yo te estoy hablando del futuro de lo que ha sucedido. Ya, y ellos están en Naboo, ya han viajado a varios lugares, ya se han movido. Y ahí es donde ellos van a construir este lugar, el mesón, que es de turismo, como ya lo mencioné. Entonces, la mansión de Naboo, y obviamente que José Smith ahí va y dice un momentito, ahí voy a colocar lo que es el manuscrito original del Libro de Mormón. Qué buena gente, ¿verdad, José Smith? ¿Por qué? Porque él pensó en el futuro. Él dijo, bueno, pues en el año 2025 el hermano Omar va a estar dando estas clases y por lo tanto su gente va a querer pues ver los manuscritos, va a creer y va a querer saber si es verdad. Pues aquí está. No, bueno, algo así dijo. ¿Para qué? Para que todos nosotros, todos puedan saber de qué es verdad. ¿Ok? Es por eso que se puso ahí. Así que él puso el original.
¿Cómo la viste? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal inteligencia? ¿Qué tal buena gente? Pues cosas que a veces hay que hacer pensando en el bienestar de los demás. Así colocó él el manuscrito original del Libro de Mormón. Pues ahí, obviamente, al poner todas esas cosas, monedas y todo lo que te mencioné, intentaron sellar la cápsula del tiempo con plomo fundido. ¿No? El plomo lo funden y obviamente lo sellan la cápsula en una piedra y obviamente para que quede. Pero, malas noticias. El agua se filtró. Qué mala suerte. Sí, mi amigo. El agua se filtró y aproximadamente 40 años después, escucha bien, 40 años después de la ceremonia de la piedra angular, es decir, más o menos en 1880, ya cuando José Smith pues ya estaba enterrado, el segundo esposo de M. Smith, ups, sí, mi amigo, M. Smith tiene un segundo esposo después de su muerte, se vuelve a casar. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lewis Vidamon. Te lo digo casi en español para que sepas cómo se escribe. Lewis Vidamon en español. Y en inglés, pues Lewis Vidamon, ¿verdad? Sí, José Smith muere y Emma Smith se queda en Naboo, ¿verdad? Eso te voy adelantando también. Ella no decide irse al oeste con Brigham Young. Con el tiempo ella se casa con Lewis Vidamon y él, este señor, estaba remodelando pues la mansión de Naboo que había dejado José Smith pues a la viuda y él abrió la piedra angular. Mira, no, ¿cómo puede ser posible? Malogró la cápsula del tiempo. Mira lo que pasó. Vidamon sabía que era importante y por eso lo tenía en su casa. ¿Qué? Los manuscritos. Como sabemos, el tiempo no perdona y las hojas empezaron a marchitar conforme pasa el tiempo. Es lamentable, sí, pues así es. Tú tienes un libro y míralo con el tiempo, ¿no? La polilla, la humedad, todo se empieza a maltratar. Ahora, cuando los visitantes llegaban de Utah y de otros lugares a Nauvoo, Illinois, Vidamon repartía pues las hojas. Él era buena gente, él repartía las hojas y muchas de estas fueron devueltas a la iglesia. Mira, muchas de estas fueron devueltas a la iglesia. Franklin Delano Richards, así se llama Franklin de Richards, que era el historiador de la iglesia, esto te estoy contando un poco para entrar a la clase, fue a Nauvoo y pudo obtener una gran cantidad de páginas. Más tarde, su hijo las donó a la iglesia. Es así como la iglesia tiene estos documentos. Hermano, ¿y qué cantidad tienen todo? Mira, ahí lo puedes ver en la parte derecha, ¿no? Ahí lo tienes ver, que ya pues están en desgracia los papeles, ¿no? Tan rotos, manchados, tan viejos, porque pues no ha sido conservado. ¿Y qué cantidad es, hermano? Es muy poco lo que se tiene. No se tiene mucho. No, sí, pues no hay mucho. Calculan que es el 28% del texto lo que se ha salvado. Es decir, si hay 100, el 28 nada más se ha salvado. Muy poco, sí, mi amigo, muy poco. La imagen del lado derecho es una hoja de cómo los historiadores pues han restaurado el original. Hermano, ¿qué entonces no tenemos original? ¿No? O sea, el libro de Mormón, sí, mi amigo, el libro de Mormón que tú ves, que tú lees, no está completo en sus hojas originales, como lo escuchas. O sea, no hay el origen. Hermano, ¿y si es un invento? Hasta ahí cree que es un invento. Sí, pues puede ser un invento. Hasta aquí, ¿ah? Mira lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que es un invento. Te estoy diciendo que hasta aquí. Sí. ¿Por qué? Porque no hay todas las hojas. Se han perdido y no hay el original. ¿Qué te puedo contar? Pues, ¿qué te puedo decir? No te voy a mentir. Es la verdad. No existe. Entonces, si tú, alguien, hasta aquí, mira, préstame atención, esto es lo que te estoy diciendo, no ha terminado la clase. Hasta aquí, si alguien te dice, si alguien te pregunta, oye, ¿el original del libro de Mormón? Sí, fueron traducidas a las planchas. Muy bien. ¿Las planchas fueron traducidas? Sí. ¿Y a dónde? A unas hojas, sí. ¿Y dónde está? Pues yo quiero ver el original. Sí, de repente no me has cambiado, ¿no? De repente has cambiado algún versículo. Solamente ahí.
el 28%. ¿Cómo? Sí, no hay más. No hay más. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No hay más. Vamos a ver más un poquito ahorita. Hasta aquí, triste, ¿verdad? Triste para nosotros. Pero vamos a conocer un poco más de historia porque no todo es tristeza. En 2017, mira lo que sucede. En 2017, eso quiere decir hace 8 años, la iglesia pagó, toma nota, si te gusta el money, 35 millones de dólares para comprar el manuscrito impresor del Libro de Mormón de la Comunidad de Cristo. ¿Cómo la ves? ¿Qué, hermano? Bueno, pues a veces cuando se te pide diezma, para eso es. Ahí está. 35 millones de dólares para comprar el manuscrito impresor del Libro de Mormón de la Comunidad de Cristo. Hermano, ¿qué compró? El manuscrito impresor del Libro de Mormón. Las copias, escucha bien, las copias, y ahorita te voy a explicar, las copias del Libro de Mormón. Te dije que Oliver Cowdery con José Smith hicieron una copia. Esa copia se fue al impresor o a la imprenta. Esas copias sí se salvaron. ¿Y quién las tenía? Tan. Nada más que la Comunidad de Cristo, que viene a ser la iglesia reformada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la otra iglesia que se quedó con los Smith. Te explico un poco más. 35 millones, ¿eh? Fuerte cantidad. Nada que en nuestros países, hermano, de acá de América Latina es bastante. No, acá también. 35 millones eres súper millonario. Es mucho dinero. Pero eso, pues, ¿quieres el original o no? Cuesta, pues. ¿Qué vas a hacer? Si tú tuvieses un original, lo que cuesta, hermano. El original del Libro de Mormón. ¿Tú te imaginas ese precio? Bueno, pues 35 millones costó. Hojas viejas, como decía uno, hojas viejas que hay que pagar. Sí, pues, pero ese es el valor que cuesta. Bueno, dicen que, les comento, dicen que hubieron donantes. A la iglesia dice que no pagó de tus diezmos ya que estás llorando de repente que has dado tus $3 de diezmo, tus $5. Bueno, pues no fueron de los diezmos. Dicen que hubieron donantes y ellos proporcionaron todo el dinero para la compra que hizo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahí ves, mira, en la imagen. Sí. ¿Y por qué tenían estos registros la comunidad de Cristo? Bueno, pues te cuento la historia. Toma nota, mi amigo, que a ti te gusta la historia y lo vamos a disfrutar. Para agosto de 1829, voy a repetir para que lo entiendas más, José había estado alejado de Emma, ¿se acuerdan? Por más de 2 meses. ¿Por qué? Porque vivían en un lado, la esposa vivía en el otro, se perseguían. No es que estaban peleados, sino que por la iglesia, se tenía que restaurar la iglesia, tenían que ser la iglesia, pero ya empezaban las persecuciones. Entonces estaban alejados más o menos 2 meses. ¿Ok? En agosto de 1829. Después de llegar a un acuerdo por el Libro de Mormón, la imprenta, es decir, regresó José Smith a Harmony para atender sus asuntos temporales y familiares, obviamente con M. Smith. En la ausencia de José Smith, toma nota, Oliver Cowdery fue nombrado custodio de la traducción. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que era pues el encargado de la seguridad y el cuidado de la impresión. Es decir, obvio, a ver, te dejo las hojas, las copias. Sí, pero las copias no vas a estar pues divulgándolas o tirándolas o mandándolas. Recuerda a Martin Harris, ¿ah? Ten cuidado. Sí, entonces se le da a Oliver Cowdery, ya con el sacerdocio, ya tenía todo, ya era un hombre más responsable. Le dice, mira, tú eres el custodio. Tú te encargas con tu vida la seguridad y el cuidado de la impresión. ¿Se entendió? O sea que tienes que revisar, estar atento. No le vas a dar a la imprenta y listo. No. Pues hay que tener cuidado. Una vez más, a la imprenta se le envió las copias del Libro de Mormón, no el original. Y después de la publicación del Libro de Mormón, el manuscrito permaneció en posición de Oliver Cowdery. ¿Y por qué, hermano? Porque era el custodio, pues, y luego Oliver Cowdery entregó este manuscrito a su cuñado. ¿Quién era su cuñado? También testigo del Libro de Mormón. ¿Quién más? David Whitmer, o David Whitmer, poco antes de la muerte de Cowdery en el año 1850. A ver,
Te la planteo, de repente te estás perdiendo. Hay dos manuscritos. El original, ¿quién lo tenía? José Smith. Y José Smith lo llega a conservar. Y había una copia después que la imprenta le regresó. ¿Quién lo tenía? Oliver Cowdery era el custodio, el que lo tenía. ¿Por qué se hace esto? Por una razón, mi amigo. José Smith se da cuenta que él está siendo perseguido y en algún momento lo van a matar. Bueno, según la historia, y eso te voy adelantando, él en todo momento él sabía que iba a morir, que lo iban a matar. Siempre supo él que lo iban a matar. Si tú lees profundamente las escrituras, te vas a dar cuenta de todo Doctrina y Convenios que él sabe que lo van a matar. No se sabe cuándo, o de repente lo sabía, eso ya no te puedo decir yo, pero sí se das cuenta ahí, las escrituras dicen que él lo van a matar. Entonces él sabía, y ya está empezando las persecuciones, él se da cuenta que lo van a maltratar, le van a pegar, lo van a juzgar, lo van a separar, y en algún momento se pueden llevar él, obviamente, las hojas de los manuscritos originales. Entonces, obviamente, tengo que crear un respaldo. Ese respaldo lo tiene Oliver Cowdery, por lo menos alguien más. O sea, todo no se pierde. Si a mí me pasa algo, ahí está Oliver Cowdery con el manuscrito, que él es el custodio, ya tiene unas copias. Entonces tenemos dos lados. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo. Siempre la iglesia piensa en eso. Siempre. Ahora, eso es una buena forma, ¿verdad? Para cuidar, preservar los manuscritos. Cuando él muere, Oliver Cowdery en el año 50 le da a su cuñado David Widmer ese regalito, pues prácticamente las copias del manuscrito. El nieto de Widmer, de David Widmer, que se llamaba George Swage, nombre en inglés, George Swage, lo vendió porque él lo recibe de su abuelo, él lo vendió, pues así son los nietos, pues no, ¿verdad? Ya uno puede tenerle cariño, pero ya nuestras generaciones ya no le tienen tanto cariño como uno sí le tiene las cosas a ciertas cosas. Lo vendió a la comunidad de Cristo, entonces llamada la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿En qué año? En 1903. Sí, pues lo vendió. Y este manuscrito permaneció en los archivos de la Comunidad de Cristo en Independence, Missouri, hasta que han decidido venderlo a la iglesia. Mira la historia, cómo es. Si fue buena idea, pues no lo sabemos, pero al final eso es lo que hay. Y la iglesia ha pagado, ¿por qué? Porque están casi en su totalidad, casi. Como dirían algunos, casito nomás, ya le falta poquito. Pero tiene mucho. Entonces, si con la primera parte que yo te conté, que no hay el manuscrito original, no hay el original del libro de Mormón y te sentías triste, bueno, pues ahora existen las copias. Ya hay razón para sentirnos felices que hay el origen del libro de Mormón. Ahora, volvemos a la historia que estamos contando. Por mandato del Señor, el profeta le dio a Oliver instrucciones estrictas, por cierto, de estas hojas, sobre cómo debía manejar la traducción. Primero, Oliver debía hacer otra copia de la transcripción para que el original se mantuviera seguro, lo cual tomó varias semanas y luego José supervisó que sea el mismo. O sea, que las hojas que tenía Oliver que se mandó a la imprenta no eran cualquier cosa, ¿eh? Era lo mismo. José Smith lo supervisó. Segundo, solo debía llevar, mira, no era que, bueno, pues señor, aquí le dejo las hojas y luego vengo en un mes y me da mis libros. No fue así. Solo debía llevar la copia al editor a plazos, es decir, no dejaría todo al mismo tiempo. Conforme iba avanzando la imprenta, llevaría las demás hojas. Así fue. Te voy dando y me vas regresando. Te voy dando y me vas regresando. Tercero, solo debía viajar al editor con un guardia. Mira lo que le pusieron, ¿eh? O sea, era tanto así, ¿por qué? Porque había persecución y que se cuidaba, pues, ¿no? Ya habían tenido mala experiencia. Y el registro debía ser custodiado día y noche por miembros de las familias Smith y Whitmer, por las dos familias. Oliver no podía llevar solo las hojas o tomar la decisión. Así se cuidaron las copias del original y como ya mencioné, estas hojas de la imprenta son las que al final tenemos, pues.
Lo repito para que se nos grabe y sepamos bien la historia. No, no tenemos el original, sino tenemos las copias. ¿Cuál copias? Ah, no, entonces no sirve. Sí, son lo mismo. Pues es las copias que se mandó al imprenta, es lo mismo. La diferencia pues será pues en un papel diferente, nada más, pero es lo mismo. Tercero, bueno, ya lo mencioné, el tercero lo estoy leyendo, por eso que lo decía, porque eso no me lo voy a grabar. Quería contarlos tal como era. Tercero era que obviamente que lo lleven con alguien, se debía cuidar, ¿verdad? Por la familia Smith de noche, también estas hojas ser cuidadas y los Whitmer. A pesar ahora ya de estos cuidadosos preparativos, ya eso ya les comento, el pueblo de Palmira hizo lo mejor que pudo para evitar la publicación de la famosa Biblia de Oro. En ese tiempo lo conocían así al Libro de Mormón. En dos ocasiones distintas el profeta tuvo que viajar las 115 millas de Harmony al Palmira para que la publicación siguiera adelante. ¿Por qué? Porque hey, no hubo problemas. José Smith tenía que regresar 115 millas. Largo, imagínate en ese tiempo. Hay Uber, taxi. No, pues no hay nada. A caminar en caballo, en carreta, en lo que fuese. Imagínate cómo llegar cansado, o sea, no es fácil, ¿verdad? Un trabajito que tuvo. Finalmente, el 26 de marzo de 1830, el Libro de Mormón estaba completo y listo ya para la venta. Sí, como ya lo mencioné, el objetivo era venderlo. Sí, pues, ¿qué quieres que te diga? Que no, que lo va a regalar. Y Martín Harris que te miraba ahí de lejos, soy mi dinero. No, se iba a vender. Sí. El Señor había declarado que este libro milagroso pues contenía todas las cosas escritas concernientes a la fundación de mi iglesia, dijo en sección 18, versículo 4. Ahora, tenía que estar pues ya completo antes de que la verdadera iglesia pudiera establecerse de nuevo en la tierra. Sí, mi amigo, así como lo escuchas. Todo ya tenía que estar. Te comento algo. Yo hace unos años fui y conozco donde se va a erigir supuestamente ese terreno pues que están en discusión tanto la iglesia como la nueva Sion, en otras palabras te lo resumo, la nueva Sion. Y, y pues ahí está la iglesia reorganizada, ¿verdad? Yo, es más, la vez pasada ese tiempo vi miembros de esa iglesia reorganizada y casi viven como en esos tiempos. La idea es eso, ¿verdad? Tú los miras y te sorprendes, no, no es tan fácil. Casi ellos viven así, o sea, como esas épocas, con esos vestimentas, sobre todo las mujeres vestidas de esa manera, con faldones largos, con vestimentas largas. Nuestros mormones pues vienen a estar, nuestra iglesia en otras palabras, a los que no les gusta hablar de los mormones, pero lo hago por reducir términos y hablar más rápido, sí, pues vivimos en el mundo, en el mundo de la Babilonia vivimos. Si tú lo miras ante ellos, wow, totalmente diferente. No estoy diciendo que ellos están mejor que nosotros, no estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que nos vestimos mal, simplemente que ellos se visten como esos tiempos y nosotros pues más modernos. Algunos nos gusta, algunos no nos gusta. Ya saca tus conclusiones. Entonces, y justo en ese tiempo, pues yo estaba ahí mirándola, un poco de la historia, ¿verdad? Y ahí había unos miembros de la iglesia también mirando. Estábamos también tomando fotos y cosas por el estilo. De repente más adelante les pongo esas fotos que solamente son lugares, ¿sabes? Te lo puedes ver en Google, lo puedes ver en Internet. Entonces, yo le dije, y le digo, él era historiador, era de California, miembro de la iglesia de nosotros. Entonces le digo, mira, le digo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este suceso entre nuestra iglesia y la otra iglesia? Pues, ¿no? La iglesia reorganizada de los Smith. Entonces él me dijo algo que yo no sabía. Me dijo, me dice, ya se había dado la venta de estas hojas. Estas hojas que lo vendieron, pues, ¿no? Que no lo han vendido la iglesia, o sea, ya había pasado eso. Entonces él me dijo, mira, esa iglesia, o sea, la otra iglesia, está en quiebra. Está en quiebra. Y pronto tienen que vender todo porque no consiguen dinero. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder comprar todo
lo de ellos, incluido estos terrenos que le pertenecen. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero que ellos están en quiebra, lo están. Y me dejó pensando. ¿Por qué? Porque obviamente, quieras o no, mi hermano, te guste o no, el dinero es importante a veces. Si no hay dinero, no puedes sostener a una familia, no puedes sostener tu vida y no puedes sostener la iglesia. La iglesia es mucho dinero, no poco, muchísimo dinero. Entonces, es por eso lo importante que uno que tiene que diezmar, para que la iglesia tenga los fondos. Si no tienes fondos, ¿cómo haces cosas? ¿Mm? ¿Cómo haces? Tienes que hacer los fondos. Te pongo un ejemplo. En mi barrio, bueno, los barrios aquí americanos, no tienen puertas, me refiero rejas a los costados. Tienen puertas, sí, ¿verdad? Para entrar a la iglesia. Pero no tienen rejas en todo el contorno, como hacen en todos los países latinos, que tienen pues sus rejas, que tienen todos sus cuidados, ¿verdad? Mallas que le ponen para que no ingresen. Porque cualquiera podría ingresar y abre la puerta y entra a la iglesia, ¿verdad? Aquí no, la mayoría no tiene. En mi barrio, que es una iglesia normal, tampoco tiene. Sin embargo, ya robaron, ya han habido 2 robos y ha habido muchas molestias. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la iglesia, todo el perímetro, que es grande, ¿eh? Es muy grande, porque es el parqueo, incluye parqueo, todo el perímetro van a cercarlo. ¿Te imaginas cuánto cuesta eso? Yo calculo, aunque no tengo ni la menor idea, pero yo calculo unos $50,000 no va a bajar. No va a bajar. Y la pregunta es, imagínate que no tenga dinero. ¿Saben qué? Vamos a realizar venta de sándwiches, ventas de hamburguesas para recolectar dinero y hasta que se recolecte para construir el cerco. ¿Te imaginas eso? No, simplemente dijeron, bueno, solución, hay que construir un cerco. Ok, se hace. Ya está, punto. ¿Por qué? Porque hay fondos, pues. Porque el pueblo diezma. Y cuando el pueblo diezma, hay fondos. Y cuando se maneja bien, ese es otro secreto, obviamente hay fondos. Esta iglesia diezma, la otra iglesia, la reorganizada, sí diezma. Pero no hay un buen manejo de sus diezmos. He allí la crisis que tienen. Obviamente, entonces esos terrenos que supuestamente van a ser la nueva Sion, obviamente le pertenecen a esta iglesia, que ya lo veremos más adelante, de repente lo cuente. Estos terrenos, pues en algún momento se van a vender. ¿Y quién va a comprarlos? Nada más que la iglesia. Y para eso tenemos que, digo tenemos, ¿no? La iglesia tiene que estar preparada. ¿Ok? Te comenté algo para que tengas una idea. El elder Tom Perry, que fue un apóstol, dijo, Peter Wirmer, Pedro Widmer, en español, papá, el papá de Pedro Widmer o Peter Widmer, ofreció su casa y esta es la casa de los Widmer, la que ven en la imagen. Sí, así está en la fecha, para la organización que estaba programada para el martes 6 de abril de 1830. ¿Por qué? Porque ya estaba todo listo. De acuerdo con las revelaciones recibidas previamente, pues, ¿no? A la hora señalada, alrededor de 60 personas se reunieron para presenciar la organización formal de la Iglesia de Jesucristo. Obviamente, lo que ustedes están viendo existe en la actualidad. Es una réplica, lo que se ha hecho, pues la iglesia lo mantiene, ¿verdad? Existe la casa de Peter Widmer o Peter Widmer, como quieras pronunciarlo. La iglesia es como, tú puedes ir a visitarlo, ¿no? Tú puedes ir a visitarlo, entrar y conocer, pues todo está así, está bonita la casa, ¿no? Da ganas de vivir ahí. No va a estar desde los 1830 hasta la fecha, no va a estar así, ¿verdad? Eso ha sido reconstruida y es mantenida por la iglesia, pues para tener una idea de cómo fue en esas épocas. Este es el interior de la casa de los Widmer, para que tengas una idea. Esta casa está, por cierto, existe, ya los mencioné, obvio que es mantenida por la iglesia, ha sido reparada, pero si algún día pues quieres conocer y vienes a Estados Unidos, pues te das tu vuelta por ahí, por estos lugares. La reunión fue simple. José Smith, ¿cuántos años tenía? 24 añitos. Llamó al grupo, al orden, y designó a 5 asociados. Sí, ¿quiénes fueron? Fueron Oliver Cowdery, Hiram Smith, Peter Widmer Jr., Samuel H. Smith, el hermano, y David Widmer. Ahí están todos sus
Una vez más, Oliver Cowdery, su mano derecha, pues que era de José Smith, Hiram Smith, su hermano José Smith, Peter Whitmer Jr., el hijo de los Whitmer, Samuel Smith, su hermano de José Smith, y David Whitmer. Todos ellos 5 personas y José Smith 6, obviamente dieron inicio a la restauración para que se unieran a él con el fin de cumplir con los requisitos pues, legales de Nueva York para la incorporación de una sociedad religiosa. Es decir, ellos son los fundadores, ya lo mencioné 2 veces, ya pues ahí conoces a los fundadores de la iglesia después de arrodillarse en solemne oración. Ellos son los fundadores, sí, pues es una fundación prácticamente. Hermano, no, pues no fundaron, ellos lo restauraron. Sí, pues también, tómalo así como lo restauraron la iglesia, los restauradores de la iglesia. ¿Ok? Según la ley. José preguntó a los presentes, pues a todos ellos, si estaban dispuestos a aceptarlo a él y a Oliver Cowdery como sus maestros y consejeros espirituales. Todos levantaron sus manos para afirmarlo, aunque ya habían recibido el sacerdocio Melquisedec. José y Oliver se ordenaron mutuamente para el cargo de élderes. Ya habían recibido el sacerdocio, pero aquí lo hacen formalmente. Lo hicieron para significar que eran élderes en la recién organizada iglesia. Ojo, eso funciona hasta ahora. Es así hasta ahora. Un varón mayor puede recibir el sacerdocio de Melquisedec, de repente, qué sé yo, lo reciben es hoy día, que es, no sé, pues que es febrero, que es enero, lo recibe y la conferencia de estaca se realiza en junio. Por lo tanto, el hermano ya puede ejercer el sacerdocio, ya tiene el sacerdocio, pero su nombre es recién puesto en la conferencia de estaca que se va a celebrar en junio. Ahí mencionan los que han recibido el sacerdocio y va a mencionarlo el nombre de este hermano que ha recibido en este día y se le sostiene, se levanta la mano recién. Por cierto, eso también en cada conferencia se hace eso. El sacramento de la Santa Cena del Señor también fue administrado a continuación. El sacramento de la Santa Cena del Señor, esto lo mencionó el elder Tom Perry. Así como lo ven, ahí también fue administrado el sacramento de la Santa Cena. La sección 20 que vamos a ver es el documento fundacional que la Iglesia Restaurada de Jesucristo, eso es, el documento fundacional de la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Así que debes anotarlo ahí. La historia de José dice que llegó por el espíritu de profecía y revelación. Es una especie de constitución y bastante singular. No está escrita en la voz del Señor ni de un ángel, como la mayoría de las secciones. Más bien está escrita en la voz de los santos de los últimos días. Una especie de, siempre se menciona nosotros, del pueblo, o al menos nosotros, los élderes de la iglesia. Eso es lo que se menciona. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar a lo que es la sección 20 y en la sección 20 vamos a ver 3 cosas. Sus primeros 16 versículos justifican la existencia de la iglesia al destacar la historia de cómo, de fondo, de cómo llegó a establecerse el 6 de abril de 1830. El llamamiento, la comisión de apóstoles para dirigirla, la aparición del libro de Mormón y el testimonio colectivo de los élderes. El pasaje de los versículos del 17 al 36 declara lo que sabemos. Son artículos de fe. Hay un Dios en los cielos, comienza esta parte y luego resume el plan de redención, como Dios creó, la humanidad cayó, el Dios Todopoderoso dio a su Hijo unigénito, fue crucificado, murió y resucitó, para que todos los que hayan vivido o vivan puedan tener pues una vida eterna con la condición de perseverar en la fe y el arrepentimiento. Esta sección 20, mi amigo, sitúa brevemente el Evangelio restaurado en relación con otras, obviamente, teorías religiosas. Los santos comparten con muchos cristianos, por ejemplo, la verdad de que la santificación viene por medio de la gracia de Jesucristo. Otras iglesias también lo dicen lo mismo, pero no la idea que compromete el albedrío de que una persona santificada nunca puede caer de la gracia. Cualquiera puede optar por no recibir la gracia de Dios y la revelación advierte a la iglesia acerca de esto. Ahora, ¿qué más se habla? El más largo comienza en el versículo 37, donde establece los requisitos para el bautismo. Instruye cómo administrar la Santa Cena, relaciona los deberes de los poseedores del sacerdocio y otros miembros. Y habla también de la necesidad de los registros de membresía.
Al principio, ojo, lo que te voy a decir, al principio Oliver Cowdery no le agradaban los requisitos detallados del versículo 37 para el bautismo. Y Oliver exigió en el nombre de Dios que José eliminara el requisito de que los candidatos al bautismo, de esa parte, que lo eliminen, no lo pongas, le dijo, no está bien que tengan requisitos. Y José le preguntó a Oliver, ¿con qué autoridad se atribuía mandarme añadir o quitar algo a una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? ¿Con qué autoridad, Oliver? José finalmente convenció a Oliver, quien leyó la sección 20 en la segunda conferencia de la iglesia en septiembre de 1830. Ojo que esto vamos a verlo, esto fue toda una discusión, ¿eh? No le gustó a Oliver que ponga esos requisitos y obviamente pues José Smith con su 1,90 m en centímetros, dijo 1,80 m, 1,90 m, ya no me acuerdo, pero le dijo ahí, ¿quién eres tú? No puedes decirme con qué autoridad lo tienes, tranquilo, que no se te suben los humos, que no, tú eres obviamente el segundo elder, yo soy el primero, así que tienes que aprender a respetar la autoridad. En otras palabras, le dijo así. No le dijo así, ¿verdad? Pero en otras palabras. Entonces sabemos que Doctrina y Convenios sección 20, conocida como los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo, artículos y convenios de la Iglesia, así se le llama, contiene la historia, las creencias y las ordenanzas fundamentales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los artículos y convenios se presentaron y aceptaron el 9 de junio de 1830, no este día, sino luego se aceptaron el 9 de junio de 1830. En la primera conferencia, eso fue la primera conferencia de la iglesia después de su organización el 6 de abril de 1830. Esto no fue conferencia, esto fue una organización y ellos realizan su primera conferencia en junio. Las actas de la conferencia indican artículos y convenios leídos por José Smith y recibidos por unanimidad de toda la congregación. Los artículos y convenios contienen las instrucciones básicas necesarias para el funcionamiento de una rama de la iglesia, incluida la historia básica, las creencias, las ordenanzas esenciales, todas las cuales todavía se aplican en la actualidad. Sí, nos sirve todavía Doctrina y Convenios sección 20 para esta actualidad, para este tiempo. Debemos saber que partes de Doctrina y Convenios sección 20 se dieron por revelación, partes, y otras partes surgieron de un estudio minucioso de las Escrituras, en particular del Libro de Mormón. Aquí el profeta José Smith indica que partes de los artículos y convenios, incluso el día en que la iglesia debía ser organizada, fueron dadas por revelación. Varias partes de la revelación comienzan con la declaración sabemos, lo que indica una declaración de creencia por parte de los miembros de la iglesia. Pues. Otras partes de la revelación, incluso las oraciones sacramentales, fueron tomadas del Libro de Mormón. ¿Okay? Si se han dado cuenta, en Moroni están los textos de los que debe ser leído para la Santa Cena y también está en esta sección 20. En su historia, José Smith ubica las revelaciones que proporcionan estas instrucciones en el verano de 1829. Ahora, en los meses siguientes se completó la versión final de la revelación. Toda la sección no fue dada el mismo día, sino días después. ¿Okay? Se dio una parte un comienzo, se dio luego otra parte y otra parte después. A pesar de la composición inusual de los artículos y convenios, los primeros miembros de la iglesia claramente los vieron como una revelación de Dios similar a las revelaciones anteriores. Por sus enseñanzas y la importancia, Doctrina y Convenios sección 20 puede considerarse con razón la constitución de la iglesia. Si no te agrada artículos y convenios, le puedes poner ahí Constitución de la Iglesia y el documento fundamental del gobierno de la Iglesia sobre el cual se edificaron las revelaciones posteriores. Así que si te piden, te preguntan, en algún momento estás en duda, ¿cuál fue lo primero pues que se habló cuando se restauró tu iglesia? A ver, sección 20, pues muéstrale. Igualito, es en todo, ¿te acuerdas? No sé si sabes un poco de historia, pero lo mismo le sucedió a los países cuando se independizaron y crearon su constitución. Igualito, pues tienen una constitución, tienen una declaración, lo mismo. Nuestra iglesia tiene lo mismo.
ahí está. La sección 20 viene a ser una constitución o vienen a ser los artículos y convenios de la iglesia. El presidente Gordon B. Hinckley, dijo con respecto a esta revelación: he tratado de imaginar que el 6 de abril de 1830, así como dice ahí que se está marcando, el día que se organizó la iglesia, los pocos que creían en la misión de José se reunieron en ese día, que fue designado por revelación divina como siendo 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. Uno se pregunta si alguno de ese grupo, aparte de José Smith, que vio la visión profética, tenía alguna idea de la grandeza de lo que estaban comenzando. No sabía nadie. ¿Tú te imaginas haber sido invitado a esa reunión? ¿Qué te vas a imaginar que en el año 2025 pues la iglesia tenga millones? No, en la vida. Desde una zona rural en Fayette, Nueva York, desde la simple granja de troncos de los Whitmer, iba a crecer constantemente una organización mundial en su alcance y que contaba con millones de miembros. Eso dijo el presidente Hinckley en la revista Insight en enero del año 97. Fin de la cita. José Smith pudo ver ese día lo que es ahora la iglesia que restauró. La obra grande y maravillosa que siempre había dicho empezaba este día. ¿Te acuerdas de las revelaciones pasadas que hemos visto, que hemos estado estudiando? Bueno, pues llegó el momento en que diga José Smith: bueno, esta es la obra grande y maravillosa que yo siempre les he estado hablando. ¡Wow! Había llegado el momento. Pero sin embargo, con tus ojitos, si tú hubieras estado ahí presente, pues dirías: ¿dónde está lo grande? ¿Dónde está lo maravilloso? Maravilloso, bueno, sí, pero ¿dónde está lo grande? Esto recién empieza. Ahora esta sección 20, en el versículo 1, muchos dicen que la fecha viene, habla ahí del 6 de abril, la fecha viene muchos del cumpleaños de Jesús. Y tenemos que decir que este versículo, por cierto, no establece de una vez por todas la fecha del nacimiento del Salvador. No, no, no. Muchos dicen eso, ¿no? Que mira, lee ese versículo y puedes saber que el 6 de abril nació Jesucristo. No es así, no es tanto así. Más bien se ha interpretado como que significa que lo fue. Ahora, sea esa fecha o no sea la fecha, nosotros nos unimos a la celebración pues, mundial que es el 25 de diciembre, ¿verdad? De cada año. Así que, para tenerlo en cuenta. En este versículo 1 también dice que la iglesia fue debidamente organizada y establecida de acuerdo a las leyes del país, en lo que se está marcando. ¿A qué leyes se refiere la declaración? Para 1830, la Constitución de los Estados Unidos había sido ratificada y su primera enmienda estaba en vigor protegiendo la libertad de religión. El estatuto exigía que una iglesia o congregación eligiera de 3 a 9 personas para que se hicieran cargo de los bienes de la iglesia y tramitaran los asuntos comerciales. 2 élderes de la congregación debían ser seleccionados para presidir la elección. En el condado o condados en los que se encontraba la iglesia se debía registrar un certificado que estableciera el nombre de la iglesia y pues que acreditara la relación de los actos de la organización. Es decir, la iglesia tiene que ser legal, tiene que cumplir las normas de la ciudad o del país. Esto a veces no se entiende o no se comprende cuando vemos que la iglesia se tiene que llevar bien con los gobiernos. Es decir, sí, mi amigo, voy a hablar un poco de política. Pues no te gusta, no te gusta. Pues dale ahí dislike y no me escuches esta parte, pero tengo que mencionarlo, ¿verdad? Es un poco de política. La iglesia sí tiene que llevarse bien con los gobiernos, sean quienes sean. Entonces si se lleva bien con el gobierno de mi país que es corrupto, la iglesia es corrupta. No, pues no seas así. No quiere decir que se lleva bien con la corrupción de tu país. Sería absurdo, sería tonto, sería niño infantil pensar de esa manera. Tiene que llevarse bien por una razón. Una forma de agachar cabeza ante los gobiernos de los países, sean de cualquier tendencia, es ¿por qué? Porque los gobernantes son los que deciden o mandan sobre las organizaciones. Sí, mi amigo,
así como lo escuchas. Son los que deciden o mandan sobre las organizaciones. Es decir, un gobernante se le puede ocurrir cerrar la iglesia en determinado país y listo. Así, mi amigo, así como escuchas. ¿Se le puede ocurrir? Sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? A ver, dime. No se puede hacer nada. ¿A dónde se va a acudir para que lo defienda? ¿Mm? Así de simple, ¿ah? Ese es el problema, pues cuando no se sabe de política, se tiene que saber de política, de las leyes. ¿Por qué? Porque un presidente se le va y dice, esa iglesia se cierra. Atenta contra el gobierno. Punto, se acabó. ¿Quién te va a defender? ¿Crees tú que te van a defender el mundo? Nada. Así de simple. Esto es política. En Venezuela, les guste o no les guste, lo voy a mencionar de ejemplo, porque yo sé que cada uno tiene su corazoncito y bueno, pues si no les gusta, no les gusta lo que voy a decir. Pero en Venezuela, por ejemplo, el expresidente Hugo Chávez expropiaba locales comerciales, empresas. ¿Y qué ha pasado? Hasta ahora nada, nada, simple, nada. Él llegaba y decía, ¿de quién es eso? ¿Qué funciona ahí? No, ahí funciona un local que venden joyas. Exprópiese. Exprópiese quiere decir quítele, pues. Al dueño de eso le quitan. Ahora no va para el gobierno, pues ellos son muy inteligentes, ¿no? Denle a los pobres. Y el pobre, gracias por ese terrenito, hermano. Gracias. Usted, presidente, es lo máximo. Ahí está. Pues. ¿Y qué va a hacer el local? ¿Qué va a hacer el dueño? ¿A quién se queja? ¿A quién? No haces nada, te puedes meter juicios, el juicio dura pues 50 años, hasta eso te mueres de viejo y sigues sin iglesia, si es que lo hicieran con la iglesia. Entonces, así se pueden hacer los gobiernos. Ahora, imaginemos que diga, expropiese la iglesia mormona y todos sus locales. ¿Tú te imaginas que un gobernante diga eso? ¿Qué puede hacer la iglesia? Nada, así como lo escuchas, nada. No, que se va a pelear, sí, pero eso va a tomar tiempo y mientras tanto, sus feligreses, sus miembros, ¿qué hacen? Y los líderes son muy astutos, ¿ah? Los líderes políticos, gobernantes de nuestros países son muy astutos. E inmediatamente ponen a gente pobre a vivir o ponen un asilo para ancianos pobres o ponen un comedor para indigentes y se acabó la iglesia y sus terrenos y locales. ¿Que tú qué crees? ¿Que le va a dar? ¿Lo van a tener ahí cercado? No, señor. Imagínate, vamos a suponer ya, voy a elegir un país, Honduras. El gobernante dice, exprópiense todos los locales de la iglesia. Se acabó. Inmediatamente, como esos son astutos, todos los locales van a servir para dar de comer a los pobres. Se acabó. Ahí tienen mesas, ahí tienen bancas, úsense. Y llevan sus ollas y dan de comer a todos. Imagínate, saca a los pobres. ¿Qué hace la iglesia? No puedes hacer nada. Se acabó los locales de la iglesia. Se acabaron los terrenos de la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros somos minoría, no somos mayoría. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Fácil. Mejor cumplo las normas y reglas del país y las respeto. No me queda otra alternativa. Es por eso que en muchos países musulmanes, la iglesia no está presente. Tampoco está en China porque no permiten que se haga proselitismo. Ahora, en este versículo nos dice que José Smith lo que hace es regularizar los documentos que pide el país para que la iglesia sea formal y reconocida. Luego, los versículos 2 y 3 menciona que José Smith y Oliver Cowdery sean ordenados apóstoles de la iglesia, los primeros apóstoles. El presidente Joseph Fielding Smith explicó por qué José Smith y Oliver Cowdery se ordenaron élderes casi un año después de haber recibido las llaves del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio con sus llaves existía antes de la organización de la iglesia, pero no los oficios de la iglesia. ¿Y cuáles son los oficios del sacerdocio? Elder, sumo sacerdote, apóstol, patriarca, etc. Estos oficios son para administrar la iglesia, pero Oliver y José Smith solamente tenían el sacerdocio de Melquisedec, nada que tenían el oficio, pues no, si no había iglesia, ¿de qué me sirve el oficio? No me sirve de nada. El oficio sirve cuando hay iglesia. Sin esas llaves del sacerdocio de Melquisedec, José Smith y Oliver Cowdery no habrían sido autorizados o no habrían tenido el poder del sacerdocio para tomar las medidas que tomaron ese día.
aunque cada uno ya había recibido las llaves del sacerdocio de Melquisedec y la autoridad apostólica, José Smith y Oliver Cowdery se ordenaron el uno al otro como presbíteros para significar que eran presbíteros en la nueva iglesia organizada. Luego usaron el sacerdocio mayor para confirmar a aquellos que habían sido previamente miembros bautizados de la iglesia y les confirieron el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Por cierto, después de la excomunión, te hablo también en el futuro, de Oliver en el año 1838, sí, lo van a excomulgar a Oliver Cowdery, el Señor dio el papel de segundo elder a Hyrum Smith. ¿Por qué menciono esto? Porque en una revelación dada en 1841 el Señor ordenó que Hyrum fuera coronado con la misma bendición, gloria, honor, sacerdocio y dones del sacerdocio que una vez fueron otorgados a mi siervo Oliver Cowdery, dice Doctrina y Convenios, sección 124, versículo 95. A ese nivel, sí, como escuchas, a ese nivel estaba Oliver Cowdery. Poderoso, ¿ah? Tenía gloria, honor, sacerdocio, dones del sacerdocio. Todo eso se le otorgó a Oliver Cowdery y lo perdió porque fue excomulgado y todo eso se le dio a Hyrum Smith. ¡Wow! Eso te vas a enterar más adelante. Luego habla de cómo, en esta sección, habla de cómo José tuvo la primera visión y el perdón de sus pecados, luego se humilla y busca al Señor y recibe el libro de Mormón para traducirlo. El versículo 9 dice que el libro de Mormón contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio, dice el versículo 9. ¿Habla de un pueblo caído? Y si es así, ¿cómo cayeron? ¿A qué se debió su caída? Veamos lo que dice Moroni, sección 8, capítulo 8, versículo 27. He aquí, hijo mío, te escribiré otra vez si no salgo pronto contra los lamanitas. He aquí el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción, a menos que se arrepientan. Fin del versículo. ¿Quién habló? Mormón. ¿A quién? A Moroni. Es decir, que el pueblo nefita fue destruido por el orgullo. Se creían que tenían todo y al final no les sirvió de nada. Ahora en el año 2025, ¿cómo está el pueblo del Señor? El pueblo mormón en este tiempo, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestro orgullo? Tenemos que aprender de las Escrituras, porque nos puede pasar lo mismo. El versículo 10 dice que se confirma a otros por la administración de ángeles. Mi amigo, ¿crees en el libro de Mormón o no? ¿O esperas ver las planchas de oro y que el ángel Moroni se aparezca para que te confirme que es verdad? Con toda humildad lo digo y creo que muchos también pueden dar fe de lo mismo. Es que felizmente y muy felizmente no necesito ver las planchas de oro para saber que el libro de Mormón es verdadero. No necesito que se me aparezca Moroni para saber que el libro de Mormón es verdadero. Y creo que muchos sentimos lo mismo. A diferencia de muchos que desean ver las planchas y por poco quieren que Moroni les lea para creer, si no, no creen. Si se me apareciese Moroni, yo le preguntaría otras cosas. Tengo que aprovechar, ¿eh? Por ejemplo, que me cuente cómo hizo para llevar las planchas del libro de Mormón desde México, que más o menos era donde vivían, hasta el Cerro Cumora, teniendo en cuenta que las planchas pues pesaban entre 40 a 60 libras, ¿verdad? ¿Cuánto es eso en kilos? En más o menos 18 a 25 kilos. Imagínate cargar 25 kilos todo un trayecto. Ahora, un largo viaje, ¿eh? ¿Cómo lo hizo Moroni? Hagan la prueba, pues carguen 25 kilos en promedio. ¿Cuánta distancia lo harían? ¿Y cómo lo hizo Moroni? No me digan a caballo, ¿eh? Porque no había en ese tiempo. O si es que había, no se fue en caballo. Tema para pensar, ¿verdad? Y eso yo le preguntaría a Moroni. No le preguntaría, a ver, dime para saber si es verdad el libro de Mormón. No, pues eso yo no le preguntaría, ¿verdad? Hay que aprovechar. Si es que se nos aparece, hay que saber qué le voy a preguntar. Preguntemos cosas importantes, no desaprovechemos. ¿Qué aprendemos con el libro de Mormón? Que el Señor se manifiesta a todas las naciones y lleva a cabo sus milagros y obras entre diferentes pueblos. Hasta aquí hago un alto, mi amigo. De repente, hay mucha información para ti. Ponle un stop al video. Sí, lo menciono porque he dado mucha información y a veces, mi amigo, cuando uno
escucha y toma nota o presta atención, llega un momento en que ya el cerebro hace plac, hace pluc, ya no presta atención. Entonces yo te pido que pongas stop y lo vuelvas a ver dentro de otro momento cuando estés libre, porque hay mucha información que todavía falta. Entonces, tanta información a veces se nos va a perder. Eso sucede a cualquiera. Así que si gustas, ponle un stop y si quieres, escúchalo todo y luego lo vuelves a escuchar. También es lo bueno de estos videos, ¿verdad? Yo sigo con la clase porque obviamente es el tiempo y no puedo parar. También dice en el versículo 11 que Dios inspira a los hombres, dice el versículo 11, y los llama a su santa obra tan igual como en los tiempos antiguos. Llamó a José Smith en estos tiempos, los de otros países, porque José Smith tenía que, mucha gente dice, ¿por qué tenía que ser José Smith de Estados Unidos? Los de Estados Unidos dicen, ¿por qué tuvo que ser de Nueva York? ¿Y por qué tuvo que ser José Smith? Es decir, nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar contentos. En lugar de decir, qué bueno que se llamó un profeta, qué bueno que fue en este tiempo. Es decir, queremos que nos llamen a nosotros, pero no cumplimos pues los requisitos. Hay que reconocer que otros fueron escogidos. Es como cuando se llama un líder, un obispo, un presidente de Estado, un presidente de hombres jóvenes o líder de hombres jóvenes o de la obra misional. Es igualito, ¿verdad? No estamos contentos, pues, porque según nosotros, con el alto juicio que tenemos, supuestamente somos eruditos en poder dictaminar, ese hermano no califica, debería ser otro, y más si es mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi papá, porque mi papá es un santo, pues, ¿no? Mi hermano, sí, mi hijo debió ser el líder. Así pensamos, ¿verdad? Si pensamos así, es difícil, pues, aceptar a un profeta. Es difícil. No aceptamos que llamen a otros al liderismo. Para eso leamos nuevamente el versículo 11, que dice que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra. Faltó decir te guste o no te guste. Así que acéptalo nomás. No hay otra alternativa. Y el versículo 12 dice que el libro de Mormón también es para demostrar que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso me hace acordar, ¿eh? Lo menciono hace años. Se iba a llamar a un obispo. Sí, pues se iba a llamar a un obispo. Lo recuerdo vívidamente. Y dentro de la familia, había una familia grande. El papá ya era mayor. Él, él era el profeta, pues, de su familia, ¿no? Él era el que decía años en la iglesia. Sí sabía el evangelio. Y él dijo que ya su hijo estaba preparado para ser el nuevo obispo. Y el día que iban a llamar, era interesante, ¿eh? Los vieran, todos llegaron, pero parecía que se iban pues a un onomástico, ¿verdad? Una fiesta, porque la diferencia de los trajes. Es algo, bueno, no quiero opinar, ¿verdad? Pero países latinos usar traje a mí me parece totalmente ridículo, ¿verdad? Tanto calor que hace y llevando traje. Bueno, será porque yo he estado en países, en Perú, donde no hay aire acondicionado en las capillas, ¿no? Hay ventilador y es complicado pues estar ahí con traje y semejante calor que llega a varios grados centígrados. No, para mí es insoportable, yo iba de camisa. Les guste o no les guste, pues. Pero bueno, ese día llegaron pues en traje, todos elegantísimos. Y no lo llamaron al hijo. No lo escogieron. Eligieron a otro que nadie se imaginaba. Y, y la familia se enojó. Sí, se enojó la familia por no ser llamado, pues, el hijo de esta familia, ¿verdad? Por el nuevo obispo. Y en la clase del sacerdocio, porque antes duraban 3 horas, ¿verdad? En la clase del sacerdocio esta familia estaba enojadísima, ¿no? El papá se la notaba. Llegó otro hermano, se sentó. Yo estaba sentado con la familia y eran mis amigos. Yo no les hablaba porque decía, pues hablarles es peor, ¿no? Están enojados. Entonces, un hermano llegó y de verdad que me leyó el pensamiento, porque él sí le dijo, ¿qué hermano está enojado? Le dijo, ¿por qué? ¿No? Esa respuesta. ¿Por qué? Sabiendo que sí sabes por qué estás enojado. Porque no lo llamaron a su hijo.
El hijo no estaba ahí. No, yo no sabía que le... No, normal, está bien, el nuevo obispo, sí. No se vaya a inactivar, ¿ah? Le dijo. De frente le dijo, no se vaya a inactivar, ¿ah? Aquí no tenemos por qué enojarnos. El Señor llama a su obra al que cree que es indicado. Su hijo de repente será indicado más adelante. No se vaya a enojar, hermano, y no se vaya a inactivar. Ya lo quiero ver de aquí a 5 años mínimo que usted siga activo. Si usted se inactiva, así le dijo textualmente, yo al costado mirando, si usted se inactiva, yo y toda la iglesia va a saber que usted se enojó porque no lo llamaron a su hijo. No, dijo el hermano, no me voy a inactivar. Y luego se fue. Yo me quedé ahí, no dije nada. Nunca se inactivó el hermano. ¿Qué se va a inactivar con esas palabras, verdad? Que le dijo reflexionar. Pero yo creo que a veces necesitamos eso. Dios, tenemos que reconocer que el Señor inspira a los hombres y los llama a su santa obra, ¿verdad? Te guste o no te guste, así que acéptalo. El versículo 12 dice que el libro de Mormón también es para demostrar que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si Dios habló a los profetas de la antigüedad, puede hablarles hoy. Si Dios realizó maravillas y milagros en los tiempos bíblicos, puede hacerlo también en nuestra época. Un santo de los últimos días acepta que el Señor sigue hablando con sus hijos el día de hoy, ya sea con su propia voz o con la voz de sus ángeles. Y si todavía pensamos que no es importante, el versículo 15 nos dice que los que endurecen sus corazones y lo rechazan serán condenación. Advertidos estamos. A estas alturas ya debemos tener un testimonio de este libro. Entonces, en el versículo 16 nos dice que la voz que escuchemos, ahí se está marcando, en esta sección 20 no es del Señor, sino de sus élderes de la iglesia. ¿Quiénes son sus élderes? Nada menos que José Smith y Oliver Cowdery. El profeta José fue lo suficientemente generoso como para hacer que de Oliver su igual. Incluso cuando se trataba de revelar la palabra del Señor. Él siempre, un hombre, vas conociendo. Estos versículos, mi amigo, es para que vayas conociendo el carácter del profeta José Smith. Él siempre lo trató a Oliver Cowdery como su igual. Él no era más, ¿no? Entonces, hermano, porque a veces me preguntan, pues, hermano, ¿y dónde dice eso que José Smith era humilde? Pues no dice textualmente, pero tienes que leer entre líneas, ¿no? Si aquí te das cuenta que en el versículo 16, que escuchen la voz de sus élderes y es que está escribiendo José Smith, entonces lo está dando su lugar a Oliver Cowdery. Nunca lo está tratando de inferior. Bendito, ¿verdad? Tú eres Oliver, el que estaba en contra de mí, que dijes que borra. Pues no te pongo aquí, porque así actuáramos. No, José Smith no era así. Él quería que todos fueran profetas, él quería que todos tengan el espíritu, él quería que todos sean igual. Él es más, obviamente con la carga que él tenía, pues José Smith quería que la carga se reparta entre todos. Los siguientes versículos hablan de las doctrinas fundamentales de la creación de la tierra por Jesucristo bajo la dirección del Padre, la caída y la obra redentora de Jesucristo. Es una de las descripciones más eficaces, tomen nota de la importancia de Jesucristo en nuestra religión. Ahora, si lees cuidadosamente, te vas a dar cuenta que habla de los tres conceptos más fundamentales del plan del Evangelio. ¿Cuáles son? La creación, la caída y la expiación. Sí, tres conceptos fundamentales del plan del Evangelio. La creación, la caída y la expiación. El elder Bruce McConkie, conocido estudioso de las Escrituras, los llamó los tres pilares de la eternidad. Esto ya lo he mencionado en el Antiguo Testamento, creo que lo mencioné, que los tres pilares de la eternidad, pero bueno, aquí amerita, lo voy a otra vez leer o resumir. Los tres pilares de la eternidad, es decir, las tres grandes verdades eternas sobre las cuales se establece la salvación. Estos son los tres acontecimientos más grandes que jamás hayan ocurrido en toda la eternidad y la idea es saber cómo la forma en que se entrelazan para formar el gran plan de salvación. ¿Y qué dice? Los tres eventos más grandes que han ocurrido o que ocurrirán en toda la eternidad son estos: la creación de los cielos y la tierra, del hombre y de todas las formas de vida, la caída del hombre, de todas las formas de vida y de la propia tierra desde su estado primitivo y paradisiaco hasta su actual estado mortal, y la expiación infinita y eterna que rescata al hombre, a todos los seres vivos y a la tierra también de su estado caído, para que la salvación de la tierra y de todos los seres vivos pueda ser completada.
Estos tres eventos divinos, los tres pilares de la eternidad, están inseparablemente entretejidos en un gran tapiz conocido como el plan eterno de salvación. Vemos la expiación del Señor Jesucristo como el centro y el corazón de la religión revelada. Esto lleva a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es poderoso esto, es mucha doctrina que mencionó el Elder McConkie. No es posible creer en Cristo y en su sacrificio expiatorio en el verdadero y pleno sentido que se requiere para obtener la salvación, sin creer y aceptar al mismo tiempo la verdadera doctrina de la caída. Si no hubiera habido caída, dice el Elder McConkie, no habría habido necesidad de un redentor o un salvador. Es por eso lo importante. Y obviamente no es posible creer en la caída de la que proceden la inmortalidad y la vida eterna sin creer y aceptar al mismo tiempo la verdadera doctrina de la creación. Si no hubiera habido una creación de todas las cosas en un estado inmortal o sin muerte, no podría haber habido ninguna caída y por lo tanto ninguna expiación y ninguna salvación. El plan eterno del Padre llamaba a la creación, a la caída y a la expiación. Todo entrelazado en un todo unido. He hablado mucha doctrina, de repente esto es medio cansado a veces, pero es importante, pues es importante saberlo, hermano, mi amigo. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que saber doctrina, es importante. Así que cuando escuches los tres pilares de la eternidad, ya sabrás de qué se trata: la creación, la caída y la expiación. Eso, ¿quién lo dijo? El Elder McConkie habló de esto en un libro llamado Un nuevo testigo de los artículos de fe. Si quieren, pues la fuente, ahí está. Es muy conocido, lo de los tres pilares de la eternidad. Ahí lo pueden ver. Compren su libro. En inglés lo traducen y obviamente lo van a encontrar. Bueno, para los que me piden fuentes, pues ahí está. Una de las fuentes también. Es pesado a veces las fuentes, pero buscarlas, leerlas, porque uno se mete a leer el libro, obviamente ya te perdiste, ya estás en otros temas y vas a querer conocer otras cosas. No debemos dejar pasar el versículo 22. Ahí se está marcando el versículo 22 que dice que Jesucristo sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Es importante recordar que Jesús fue capaz de pecar, que pudo haber sucumbido, que el plan de vida y la salvación pudo haber sido frustrado, pero que permaneció fiel. Él tenía que conservar la capacidad y habilidad de pecar si así lo quería, pero no se dio. El versículo 26 dice una doctrina que tenemos que saber. Una de las formas en que la expiación es infinita es en el tiempo. Se aplica no solo a los que vivieron después de Cristo, sino que proporciona una redención retroactiva a los que vivieron antes. Sí, pues antes de Cristo, también eso aplica. Sí, pero a ver, Cristo murió más o menos en el año 33 después de Cristo, en esa fecha, y los que han vivido en el Antiguo Testamento, ¿aplica o no la expiación? ¿Cómo aplica si ellos murieron antes? Sí, pues aplica, tiene que aplicar, sino que proporciona esta expiación una redención retroactiva a los que vivieron antes. Estas almas incluso recibieron el perdón basado en una expiación que aún no se había realizado. Mira cuánta doctrina se aprende, ¿verdad? Cuánta doctrina. El Señor siempre nos dice que tenemos que arrepentirnos, dice el versículo 29. Eso dice el versículo 29. ¿Okay? En el versículo 29, él habla acerca de que nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Cristo y perseverar hasta el fin. De hecho, nuestras vidas se han prolongado con el propósito específico de darnos más oportunidades para arrepentirnos. Esto es lo que nos hace acordar en la iglesia, en las clases, en los testimonios, no bajar la guardia, siempre ser constantes, siempre seguir adelante. Si nos podrá pasar lo que dice en el versículo, si no nos va a pasar lo que dice el versículo 32, que existe la posibilidad de que el hombre caiga pues de la gracia y se aleje de Dios. Entonces, ¿estamos salvos ahora? Nadie está salvo, mi amigo. Que otros estén más cerca de la salvación, eso sí es verdad. Un jovencito de 10 años, voy a poner un ejemplo, que sea bautizado, ¿estará salvo? ¿Sí o no?
Ahora imagina un hombre que se bautizó en su juventud y ahora tiene 94 años y siempre ha sido fiel. Obvio que el niño que tiene 10 años tiene una vida por delante y la salvación dependerá de cómo lleve su vida. Y el hombre con 94 años está a punto de obtener la salvación, si ha sido fiel, se ha mantenido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya no le queda nada de vida casi, de tiempo me refiero. Entonces va a depender de cómo llevemos la vida. A veces oímos en las calles a hombres declarando pues que se salvan porque han recibido la religión y se han convertido. Ningún hombre que se salva mientras dure la mortalidad, a menos que sea fiel hasta el final. Y siempre existe la posibilidad, como dice este versículo 32, de que los hombres caigan en desgracia. Así que siempre debemos perseverar. El versículo 33 es un versículo que aplica a nuestra época. Cuídese la iglesia y oremos siempre para no caer en la tentación, dice el versículo 33. La iglesia somos nosotros y tenemos que cuidar la iglesia. No sea exagerado, hermano. Bueno, tenemos que cuidar a nuestros líderes. Mucho cuidado, atención ahí con nuestros niños y jovencitos. Me refiero a hombres y mujeres. Tienen entrevistas tus hijos, tu niño o tu niña con el líder. Espérale afuera, mi amigo, de la oficina. Nunca los dejes solos. De esa manera cuidas a tu hijo y también cuidas al líder. El líder tiene entrevista con tu esposa entre semana, en la noche, acompáñala, no la dejes sola. Por cierto, las entrevistas que se hagan son confidenciales y personales, pero también tienen límites, ¿ah? Sí, hay límites. Un líder no puede, pues, inmiscuirse en temas íntimos. Sí, así como escuchas. ¿Para qué? Para que el líder se cuide y lo cuidemos al líder. Ejemplo, la pregunta que siempre es controversial. Una pregunta es, ¿obedece la ley de castidad? A lo que la respuesta será sí o no. Eso, no hay más respuesta, mi amigo. No hay más. El líder no puede preguntar pues a una hermana casada que le cuente más y la hermana no puede dar más detalles. Ojo, los temas de alcoba se quedan en la alcoba. Hermanos, ayudemos y colaboremos para tener iglesia en orden, una iglesia en orden. Queda de más decir que si tengo una entrevista, pues tengo que ir vestido formalmente, pues no, y no provocativamente, ¿verdad? Eso ya queda de lado. Miren lo que dice el versículo 34, cuídense aún los que son santificados. El versículo 37 habla del bautismo y sus muchos requisitos de tener antes de ser bautizado. ¿Ah? Humillarnos, tener un corazón quebrantado, un espíritu contrito, testificar que se han arrepentido, dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Cristo y servirle hasta el fin y manifestar por sus obras, pues que han recibido el Espíritu de Cristo. Estas personas van a ser bautizadas. Pregunta entonces, ¿un niño de 8 años que es bautizado cumplirá todo esto? A ver, que levante la mano a los que se han bautizado a los 8 años si han cumplido esto. A veces pregunto a los que se han bautizado a los 8 años y ni se acuerdan de su bautizo. Los requisitos para el bautismo requieren un compromiso ya real y a largo plazo. Los esfuerzos para bautizar a las personas rápidamente, antes de que hayan cumplido con los requisitos necesarios, finalmente fracasarán. Entonces nosotros tenemos que ayudar en la obra misional y que los misioneros puedan determinar bien quiénes están listos para bautizarse, pues, ¿no? Ese es el objetivo. Luego se habla de los oficios iniciales de la iglesia restaurada, aunque en la época de José Smith los cargos del sacerdocio arónico los desempeñaban hombres adultos, los hombres jóvenes seguían participando en las responsabilidades del sacerdocio arónico. Por ejemplo, en Kirtland, Ohio, William Cahun fue asignado como maestro orientador de barrio para visitar a los Smith cuando tenía apenas 17 años. Cuando Cahun llamó a la puerta, el profeta salió a la puerta y lo invitó a entrar. Cuenta la historia, ¿verdad? Cajun relata lo siguiente acerca de su experiencia. Imagínate, te tiemblan las piernas, ¿no? Mirándolo a José Smith, no, hermano. Siendo su maestro orientador de José Smith, ay, ay, ay. Bueno, pronto entraron y tomaron asiento. El José Smith entonces dijo, hermano William, me pongo a mí mismo y a mi familia en sus manos, y tomó asiento. Ahora, hermano William, dijo, haga todas las preguntas que desee. Para entonces todos mis temores y temblores habían cesado, dice. Y le dije, hermano Joseph, bueno, José, ¿no? ¿Está tratando de vivir su religión? Él respondió, sí. Entonces le pregunté, ¿ora usted en su familia? Él dijo, sí. ¿Enseña usted
a su familia los principios del Evangelio? Él respondió, sí estoy tratando de hacerlo. ¿Pide una bendición sobre su comida? Él respondió, sí. ¿Está tratando de vivir en paz y armonía con toda su familia? Él dijo, sí. Entonces me volví hacia hacia José, y le dije, ya terminé con mis preguntas como maestro. Y ahora si tiene alguna instrucción que dar, estaré feliz de recibirla. Eso cuenta la historia de William Cahun en su autobiografía. Poderosa historia, relato, cuando obviamente pues tenían el sacerdocio. También debemos saber que las funciones de los oficios básicos que se enumeran aquí han sufrido cambios importantes durante la historia de la Iglesia. En la época de José Smith, casi todos los que ocupaban los oficios de elder, presbítero, maestro y diácono, como ya les dije, eran adultos. Ahora, durante el periodo en que Brigham Young sirvió como presidente de la Iglesia, los hombres que poseían el sacerdocio de Melquisedec servían como diáconos, maestros y presbíteros en funciones. A partir de 1877 se esperaba que todo joven entre las edades de 12 y 20 años tuviera al menos un oficio en el sacerdocio arónico, por lo general el de diácono, mientras que los poseedores del sacerdocio de Melquisedec seguían actuando como maestros orientadores y administrando la Santa Cena. A partir de 1908, la obra del sacerdocio arónico se reajustó con oficios vinculados a la edad, junto con nuevos deberes y expectativas para los jóvenes, entre ellos administrar la Santa Cena y participar en la enseñanza del barrio. Durante el resto del siglo y hasta nuestros días, las edades asociadas con los oficios del sacerdocio arónico han seguido cambiando y se ha hecho cada vez más hincapié en el crecimiento y la preparación personal. Ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se adecúa de acuerdo a la cantidad de jóvenes que hay, a la madurez de los jóvenes que tienen. Cada vez, si te das cuenta, hay más jóvenes maduros, también hay maduros, pero en base a eso obviamente se va mejorando. También menciona que los sacerdotes y maestros deben visitar la casa de cada miembro y velar por la iglesia. Velar por la iglesia con todo lo que eso conlleva es una función del sacerdocio de Melquisedec. El Señor utiliza a los miembros del sacerdocio arónico en la naturaleza de la formación en el trabajo para ayudar y servir y disfrutar de las experiencias del aprendizaje y crecimiento. Entonces, un jovencito debe acompañar en las visitas a un adulto para que vaya aprendiendo, pues, que estos jovencitos puedan compartir un mensaje, que compartan su testimonio. De esa manera, pues, ya los vas fortaleciendo y podrán aumentar su fe y testimonio. El objetivo de las visitas es para que el jefe de hogar pueda llevar a sus familias a Cristo, a orar, a ayunar, a leer las Escrituras juntos. El versículo 61 menciona que las conferencias serían cada 3 meses también. Obvio que eso ya no aplica, ahora son cada 6 meses, ha ido cambiando, pues porque la iglesia ha ido creciendo. Hace años pues se realizaba es más, solamente vía satélite lo podíamos ver, ahora ya lo vemos en vivo y en directo prácticamente, ¿verdad? A través de nuestros canales. Así es ahora, ha ido cambiando. El versículo 65 habla de dar un voto, por ejemplo, lo estoy marcando, siempre que se llama a un líder en la iglesia se le nombra y se le sostiene, es decir, los miembros levantan la mano en apoyo y sostenimiento. Y si estamos en contra, también podemos levantar la mano. Pero, toma nota, pero, ¿qué pasa si alguien levanta en contra? Eso no indica que si levantó en contra al líder, no se le va a llamar al líder. Eso hay una idea equivocada, ¿no? Yo levanto en contra y por lo tanto, se para todo. No, no es así, no es así. En la iglesia no funciona la democracia o la dedocracia, dedo, de dedo. No, no funciona así. Una vez más, en la iglesia no hay democracia, sino se rige por la teocracia. Teo, que viene de Dios. Dios llama, es decir, Dios llama a través de sus líderes, apóstoles, profetas. Si alguien ha levantado pues en contra de alguien, la mano me refiero, se le debería llamar después para averiguar a qué se debe que tenga el voto en contra, y si es por un tema de dignidad muy grave que el nuevo líder llamado no ha contado, entonces la siguiente semana el nuevo líder llamado debería ser relevado.
Así funcionan los llamamientos. ¿Sería triste? Sí, pues va a ser triste, pero ¿qué se hace? El líder no cuenta algo grave que ha pasado, que ha tenido, entonces obviamente tiene que ser relevado. Le guste a su familia, no le guste, se inactiven o no se inactiven, la iglesia continúa. También nos dice en el versículo 71, que se está marcando, que nadie puede ser recibido en la iglesia de Cristo si no tiene la edad de responsabilidad. Eso ocurre a partir de los 8 años. Es decir, no se puede bautizar a niños recién nacidos. Tienen que tener una edad de responsabilidad y eso aplica hasta el día de hoy que para bautizarse tienen que tener mínimo 8 años. 8 años. Tampoco olvidemos que nosotros en la iglesia solamente damos bendiciones al recién nacido. Aunque el poner nombre y bendecir a los niños no se considere esencial para la salvación, es una bendición pues muy importante que todo padre tiene la hermosa oportunidad de poder darle a su recién nacido. Sí, mi amigo, así funciona en la iglesia. Luego habla del bautismo, que debe ser por inmersión, el versículo 74. Algunos creen que es la aspersión y otros en la inmersión, pero la mayoría dice que es innecesario. Para un santo de los últimos días, el bautismo es una ordenanza vital para entrar al reino de los cielos. Es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo, que es para la remisión de nuestros pecados. En el versículo 75 habla de las reuniones dominicales, normalmente una vez por semana, durante poco más de una hora. Tenemos la oportunidad de asistir a la reunión sacramental y reflexionar sobre la vida de nuestro Salvador. Recordar con profunda gratitud y reverencia su vida de pureza, pues, ¿no? Que ese es el objetivo, su bondad, su amor, reflexionar sobre el gran sacrificio expiatorio. Ahora, los siguientes versículos son los modelos de las oraciones sacramentales que se menciona. Estas oraciones dadas, que son las mismas que se dan o repiten en Moroni, son oraciones que siempre, siempre, mi amigo, se tienen que leer, que cada domingo se tienen que repetir tan igual como están escritas. Es por ello que si se equivocan, el que lo está leyendo tiene que volver a repetirla. Esta sección termina diciendo que los registros que se deben llevar, por cierto, hace años, cuando eras miembro y te mudabas a otro barrio o estaca, tenías que llevar pues una pequeña ficha. Antes era ahora así, ahora todo es digital, ¿verdad? Bueno, así termina la sección 20. Y todavía nos faltan dos más, todavía falta más, así que son más pequeñas y las vamos a hacer más breve. Entramos a la sección 21. Esta revelación se dio en el hogar de Peter Whitmer, padre, en Fayette, Nueva York, poco después de la reunión en la que se organizó formalmente la iglesia. Esta sección la nombra "Recibiréis su palabra como si viniera de mi propia boca". ¿Por qué? Vamos a ver qué pasó aquí, un poco de historia. José Smith dijo lo siguiente: habiendo abierto la reunión con una oración solemne a nuestro Padre Celestial, procedimos de acuerdo con el mandamiento anterior, a llamar a nuestros hermanos para saber si nos aceptaban como sus maestros en las cosas del reino de Dios, y si estaban satisfechos de que procediéramos y nos organizáramos como iglesia de acuerdo con dicho mandamiento que habíamos recibido. A estas varias proposiciones consintieron por un voto unánime. Entonces puse mis manos sobre Oliver Cowdery y le ordené elder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, después de lo cual me ordenó también al cargo de elder de dicha iglesia. Entonces tomamos el pan, lo bendijimos, lo partimos con ellos, también el vino, lo bendijo y lo bebió con ellos. Luego pusimos nuestras manos sobre cada miembro de la iglesia presente, para que recibieran el don del Espíritu Santo y fueran miembros confirmados de la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros en un grado muy grande. Algunos profetizaron, mientras que otros o todos alabamos al Señor y nos regocijamos enormemente. Eso dijo José Smith. ¿Dónde lo encuentras eso? En la historia de la Iglesia, en la sección 1, el capítulo 1, versículos 77 al 78. John Whitson, otro, ya lo vas a ir conociendo, dijo: el restablecimiento del verdadero evangelio de Jesucristo fue predicho en la primera visión de José Smith en 1820. Por fin, 10 años después de la primera visión, la iglesia prometida se organizó. Estos 10 años habían sido un periodo de preparación, educación y entrenamiento de José Smith para el oficio profético que pronto iba a ocupar.
El día de la organización había llegado ahora, estaba contento, sin embargo estaba parado con miedo y temblando ante su propia insuficiencia para asumir la responsabilidad que sabía que tendría que llevar. Era muy humilde. Había sido llamado por Dios, pero era solo un hombre. Ahora debía hacer el trabajo de Dios en la tierra. Fue un día de gran regocijo espiritual. Podemos imaginar los sentimientos de José esa noche cuando se retiró. Las promesas, los trabajos y las esperanzas de una década se habían realizado. Eso cuenta en El Buscador de la Verdad. John Whitson, así se llama. Fin de la cita. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque después de más de un año de anticipación, José Smith y Oliver Cowdery organizaron la iglesia, que ya lo mencionamos, el 6 de abril de 1830, como el Señor lo había mandado. En la reunión sacramental de organización, José recibió la sección 21 también. En esta revelación, el Señor estableció el orden de su iglesia. El orden que el Señor quiere que se dé es claro, por lo que dice la revelación y por cómo lo dice. Jesús se lo revela a José, quien se lo revela a los santos. El Señor autoriza a Oliver a ordenar a José como el primer elder o presbítero. Oliver será ordenado como el segundo elder. El Salvador dirige su iglesia, José habla en su nombre. El Salvador inspira a José a hacer avanzar la causa de Sion. Los santos sostienen a José y a Oliver como sus líderes y prestan atención a sus palabras, tal como prestan atención a las del Salvador. El primer mandato de la revelación es registrar estas escrituras. Los actos de poner a la iglesia del Señor en orden deben documentarse. Ahora, la sección 21 restauró la iglesia de Jesucristo. Después de casi 2 milenios, Jesucristo ordenó y asignó apóstoles debidamente autorizados para dirigir su iglesia. La primera revelación de la iglesia inició el mantenimiento de registros como la responsabilidad esencial para los santos de los últimos días. El versículo 1 que se está marcando dice que se llevará entre vosotros una historia importante. Casi de inmediato Oliver Cowdery comenzó a trabajar en la historia de la iglesia y se llevaron actas de las primeras reuniones. Muchos de los primeros santos comenzaron a llevar diarios para cumplir con un requisito, a menudo repetido por el profeta José Smith, que todo hombre lleve en diario. En 1832, un año después de su llegada a Kirtland, Ohio, el profeta comenzó su propio registro personal, un documento que contiene sus reflexiones sobre sus primeras experiencias. Importante llevar los registros, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, también se mencionan los títulos que tendría José Smith: vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la iglesia, es decir, todos los títulos que existen. Ante esos títulos que tiene que hacer la iglesia, es decir, los miembros, el versículo 4 lo dice: dar oído a todas sus palabras. Sí, dar oído a todas sus palabras, dice el versículo que se está marcando a continuación. Obviamente, el presidente Benson habló. Dice: quien racionaliza que tiene un testimonio de Jesucristo, pero no puede aceptar la dirección y el consejo de los líderes de su iglesia, está en una posición fundamentalmente errónea y está en peligro de perder la exaltación. Terrible, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Eso lo dijo el presidente Benson en la revista Insight en mayo del 1982. Fin de la cita. El presidente Harold B. Lee dijo: Brigham Young fue un gran defensor del profeta José Smith. Había varios Judas en las filas de ese tiempo, al igual que en los días del Salvador y al igual que hoy en día. Algunos miembros de la iglesia que se nos están socavando, que están traicionando su confianza. Así dijo Brigham Young. Brigham Young dijo: quiero decirles algo a ustedes, hombres. No podéis destruir el nombramiento de un profeta de Dios, pero podéis cortar el hilo que os une al profeta de Dios y hundiros en el infierno. ¡Wow! Poderoso, ¿eh? Poderoso. Hay que tener cuidado. Fin de la cita. El versículo 5 que se ha marcado dice que debemos recibir su palabra con fe y paciencia como si viniera
de la boca del Señor. Así que tener más cuidado. Obvio que si recibimos las palabras de los profetas, el versículo 6 dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Sí, así dice el versículo 6. Sigamos a los líderes, no hay pierde, así que es una buena opción. Tengo varios años en la iglesia y hasta el momento no he oído a ningún líder que quiere mi perdición, sino al contrario, siempre he oído que quieren lo mejor para mí. Por lo tanto, no hay pierde en seguir a los líderes. Una vez más, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar mucho. Hazme caso, mi buen amigo. Sigue a tus profetas, sigue a los líderes y no vas a perderte de nada. Y no vas a perder tu vida, tu exaltación. Quizás sea por otra cosa, pero no por esto, si uno sigue a sus líderes. En el versículo 7, el Señor habla que lo ha inspirado para impulsar la causa de Sion. Esta reconfortante revelación fue dada el 6 de abril de 1830. El Señor se refería al profeta José Smith. En el versículo 8 dice, he visto su llanto por Sion. ¡Wow! La pregunta es, mi amigo, ¿has llorado alguna vez no por tu vida, sino por el Evangelio? ¿Por la iglesia? ¿Has llorado por conocer el Evangelio que puede ayudar a mucha gente? ¿Has llorado de tristeza quizás que la gente no quiera conocer el Evangelio? ¿Has llorado de alegría porque alguien se bautizó? Sin duda sentía mucha ansiedad, pues el Señor dijo que había visto su llanto por Sion, pero prometió que sería consolado. José vio la obra iniciada, la iglesia organizada, los miembros sosteniéndolo como su líder y los cargos que se están ocupando en la iglesia. Supo que era la obra del Señor. Sí, supo que era la obra del Señor. Y se regocijó José Smith al ver su comienzo. Lloremos por esta iglesia, lloremos de alegría porque existe, lloremos de tristeza porque nos falta mejorar, lloremos muchos porque muchos se niegan a aceptarla, de eso sí lloremos, lloremos porque seamos felices de que exista y que yo soy partícipe de ella. Ojalá que ese sea nuestro deseo. Oliver Cowdery es el segundo anciano y el primer predicador de esta iglesia, nos dice los últimos versículos 11 y 12. Esto es muy importante saber, porque aunque José Smith llegó a ser un predicador poderoso y persuasivo, en la última parte de su ministerio profético no confiaba en sus habilidades para hablar en público al principio de la restauración. A menudo dejaba en manos de Oliver Cowdery y más tarde a Sidney Rigdon la tarea de pronunciar los discursos públicos de la iglesia. Hombres a quienes el Señor había dado poderosas habilidades para la oratoria. Así es como se va restaurando el Evangelio. Entramos a la sección 22, una sección pequeña. Esta sección se dio poco después de la organización de la iglesia. El libro de Mormón enseña la necesidad de que se autorizara el bautismo de los creyentes responsables que habían hecho el convenio. La sección 20 le agregó más detalles, especificando más el método y los criterios para el bautismo. Ahora no olvidemos la fecha que estamos, 1830. Hay que saber que este tiempo muchos pertenecían a diferentes congregaciones y ya se habían bautizado por inmersión, algo que sucede también en este tiempo. Cuando uno comparte el Evangelio y les hablas del bautismo, muchos dicen que ya han sido bautizados por inmersión. Por cierto, que no es fácil la enseñanza, porque ellos se aferran que ya fueron bautizados. Ahora, algunas personas muy morales y sin duda tan buenas como las que pueden encontrar en cualquier parte, vinieron diciendo que creían en el libro Mormón y que habían sido bautizadas en la iglesia bautista en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Hey, ¿tú me quieres bautizar? No, pero ya fui bautizada. José no supo qué decirles. Le preguntó al Señor y recibió la sección 22. Es decir, habían personas que habían sido católicas bautizadas de niños por aspersión y luego conocieron a otras congregaciones y se bautizaron por inmersión, pero ahora conocían la nueva iglesia liderada por José Smith y se preguntaron, ¿otra vez tenemos que bautizarnos? A los reformadores del siglo XVI se les llamaba despectivamente rebautizadores, cuando seguían la práctica bíblica de sumergir a los creyentes responsables.
Entonces la pregunta era, ¿otra vez había que bautizar? No consideremos que debemos bautizar de nuevo, escribió José Smith o Francis Wayland, sino bautizar a quienes nunca se han sometido a esta ordenanza. La sección 22 plantea el mismo argumento. El Señor declara que los antiguos convenios han sido abolidos porque Él ha restaurado un convenio nuevo y sempiterno. Sí, el que era desde el principio. Doctrina y Convenio, sección 22.1. El Señor dio el nuevo convenio debido a estas obras muertas. Oliver Cowdery predicó que hasta el Señor restauró el bautismo autorizado. Las ordenanzas del Evangelio no se habían administrado con regularidad desde los días de los apóstoles. Su enseñanza fue comprendida por los conversos que asumieron en masa el convenio restaurado, pero fue impopular para otros. Cuando el historiador de la iglesia John Whitmer copió la revelación, le puso el siguiente encabezamiento: una revelación dada a José el vidente. Algunos estaban ansiosos por unirse a la iglesia sin volver a bautizarse. Y José le preguntó al Señor y recibió lo siguiente, sección 22, que dice: un convenio nuevo y sempiterno. Esta sección sí es para sacar chispas. Mira lo que dice el versículo 1. Este es el convenio nuevo y sempiterno. Ah, yo sé, hermano. Ese es el matrimonio, pues. Así me han enseñado, ¿sí o no? No, no es, mi querido hermano, el matrimonio. ¿Cómo? Bueno, pues para eso están las clases. Y para eso está la última todavía, si es que sigues todavía. Veamos el versículo 1. Dice que el Señor ha hecho abrogar todos los convenios antiguos. Habla de la eliminación de los convenios antiguos en favor de un convenio nuevo y sempiterno. Esta es la primera vez que aparece esa frase en las revelaciones de José Smith y da a entender que se ha producido una restauración más amplia de los convenios del Señor, haciéndolos efectivamente nuevos en nuestra época. Entonces el convenio nuevo y sempiterno es la plenitud del Evangelio, no es el matrimonio, sino la plenitud del Evangelio. El matrimonio es un convenio nuevo y sempiterno. El bautismo también lo es. El sacerdocio también lo es. Es decir, todas estas ordenanzas son convenios nuevos y sempiternos y todos forman parte de la plenitud del Evangelio. Luego menciona que de nada sirve que un hombre se bautice 100 veces. De nada. Si no puede entrar por la puerta. ¿Y por qué? Porque la puerta se abre con la autoridad. Es decir, que de nada sirve si te bautizas, pero si no hay alguien con autoridad para abrir la puerta, y esa autoridad es con el sacerdocio. Eso es lo que hace o lo que hacía el mundo, imitar las ordenanzas porque no tenían la autoridad que el Señor lo había entregado a José y Oliver. Por lo que el Señor menciona que son obras muertas. En otras palabras, el bautismo que hacían el Señor que hacían en ese tiempo, el Señor los llama obras muertas. Aquí hay la solución. Y la solución se da en el versículo 4. Entrad por la puerta como yo he mandado. Y al final dice que no pretendamos aconsejar a vuestro Dios, y a veces lo hacemos. Hay muchas maneras en las que sin saberlo buscamos aconsejar a Dios. Tal vez nos falta humildad cuando nuestras oraciones no son respondidas de acuerdo con las expectativas. Él defiende tu libre albedrío hasta el final, pero no intentes aconsejar a Dios exigiéndole que haga lo tuyo. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque no entendamos por qué experimentamos algunas cosas, ahora en su agenda lo sabremos y estaremos agradecidos. Así termina, mi amigo, estas 3 secciones largas, sí, y todavía faltan muchísimas más por escudriñarlas, pero ya el tiempo no es muy corto, sino se ha alargado. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas aprendido, mi amigo, sabiendo que esta iglesia fue restaurada. Nunca más caerá en la apostasía. Nosotros, quién sabe, si no seguimos fieles y perseverantes. Por eso te enseño un poco de doctrina, mi amigo. Sí, un poco de doctrina para aprender, para saber, para estar presentes, para perseverar hasta el fin.
Ojalá, mi amigo, que lleguemos hasta el fin. Depende de ti, de tu decisión, depende de cada uno. Y ojalá que nos encontremos. Muchas gracias por acompañarme y por poder aprender un poquito más. Espero que te sirva. Si no lo has entendido, vuélvelo a escuchar el video, deja tus comentarios y con gusto yo lo voy a leer y quizás lo pueda compartir. Gracias por ello. Nos vemos la próxima semana. Gracias.